Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Histórica desmovilización en el grupo terrorista ELN. Ya la guerrilla está totalmente convencida, tanto el ELN como las FARC, que por la vía armada no van a conseguir nada. En grupo y apoyados por miembros de la inteligencia del Ejército de Colombia, 30 integrantes de la organización criminal decidieron deponer las armas. En ningún momento la organización o el Frente de Guerra nos ha dicho, vayas en sí. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. La masiva entrega se da en momentos en que los máximos cabecillas del ELN han reiterado su voluntad de iniciar una negociación de paz. Es urgente un diálogo incondicional entre las partes contendientes para aliviar el impacto de la guerra. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos los reveladores y humanos testimonios de los exguerrilleros que tras huir de la guerra esta semana, hoy buscan reintegrarse a la sociedad. El general del ejército Leonardo Barrero explica, junto al excabecilla del ELN, alias El Tigre, la forma como planearon y ejecutaron de manera conjunta el operativo que permitió la masiva desmovilización. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La desmovilización en Colombia de 30 guerrilleros que hasta hace menos de una semana eran integrantes del grupo terrorista ELN. Con sus rostros cubiertos y utilizando uniformes y botas similares a las de la fuerza pública, esa estructura criminal tomó la decisión de deponer las armas. El punto clave de la noticia, la histórica y masiva desmovilización tuvo como telón de fondo una milimétrica operación en la que la inteligencia del Ejército de Colombia logró infiltrar y convencer a los guerrilleros de abandonar el terrorismo y reintegrarse de manera voluntaria a la sociedad. La desmovilización de 30 miembros de la organización terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN, tuvo su epicentro en zona rural del municipio de Tambo, departamento de Cauca, suroccidente colombiano. Los excombatientes de la agrupación criminal fueron trasladados desde ese sitio rumbo a la ciudad de Cali, donde tuvo lugar el acto oficial de entrega de armas. Ya la guerrilla está totalmente convencida, tanto el ELN como las FARC, que por la vía armada no van a conseguir nada. La desmovilización de 22 hombres y 8 mujeres que durante años empuñaron las armas desde la ilegalidad es considerada por el gobierno colombiano un hecho histórico. Esta es la desmovilización más grande que se ha hecho de esa organización. Nunca antes habíamos tenido un grupo tan grande desmovilizado. Según el Ministerio de Defensa, esta reinserción obedece a la presión ejercida por las fuerzas militares sobre la compañía Lucho Quintero del Frente de Guerra Suroccidental del ELN y al trabajo de inteligencia de 2 oficiales en la zona de operación de los guerrilleros. El bloque terrorista entregó 23 fusiles, 2 ametralladoras, 5 pistolas y 22 granadas. Irley Ernedis Collazo Sánchez, alias El Tigre, fue el encargado de organizar al interior de sus filas la masiva desmovilización. Ustedes tomaron la decisión correcta. En Cali, Colombia, saludamos a los protagonistas de la noticia, general Leonardo Barrero Gordillo. Lo quiero saludar y comenzar preguntándole cómo fue esta operación tan milimétrica que permitió al Ejército de Colombia y, por supuesto, establecer un contacto con el ELN para que esta desmovilización fuera un éxito de 30 integrantes de ese grupo terrorista. Bueno, muy buenas noches. Esta desmovilización no es un hecho casual, es el resultado
de muchas cosas, entre ellos, primero, la implementación del plan de guerra de Espada de Honor, segundo, la creación de este comando conjunto hace aproximadamente un año, tercero, la gran confianza que tienen la población civil y en este caso evidente los guerrilleros que se desmovilizaron en la forma correcta y respetuosa de los derechos humanos del Ejército Nacional. Producto de las operaciones militares de manera permanente y de ese concepto integral de lo que es enfrentar la confrontación, hace aproximadamente unos 4 meses se tuvo acceso a un desmovilizado de esta misma estructura que manifiesta que hay la intención por parte de un integrante de esta estructura de desmovilizarse. Inmediatamente se da la orden a la inteligencia militar, 2 oficiales, agentes de inteligencia, toman contacto con la persona que tiene esta intención y cuando descubren que es el cabecilla de la estructura, se le persuade para que más bien convenza el resto de su estructura. Y como de alguna manera hubo por parte de él el temor a estar traicionando su organización, uno de los argumentos fundamentales era que él, por el contrario, estaba salvando 29 vidas porque era inevitable que las operaciones militares tarde o temprano llegaran a donde estaba el seno de su estructura. Entonces pienso que es la respuesta a lo que es la contundencia militar del ejército, la presión militar permanente y sobre todo el gran respeto a los derechos humanos que esta institución profesa por todos sus ciudadanos. General Barrero, usted fue uno de los protagonistas de esta noticia porque al mando suyo estuvo esta operación, estos acercamientos que tuvieron con un cabecilla del ELN y que permitió esta desmovilización. ¿Cómo hicieron para que sus hombres no corrieran peligro? Era una operación prácticamente, como lo dije al principio, totalmente milimétrica. ¿Cómo se dio ese proceso? Usted tiene razón en esto. Aquí hay 2 cosas que juegan un papel importantísimo para que este tipo de operaciones tan delicadas lleguen a feliz término. Primero, es el secreto de la operación. Muy pocas personas tenían conocimiento de lo que estábamos realizando. Inmediatamente también se informó a la Fiscalía General de la Nación con el objeto de blindar jurídicamente a los agentes de inteligencia que empezaron a tener contacto con el cabecilla de la estructura, a hacer presencia en sus áreas delincuenciales y en sus campamentos. Una vez esto sucede, pues empieza la concertación de una cantidad de acuerdos de tipo administrativo, logístico, investigaciones a nivel de la Fiscalía para establecer que los miembros a desmovilizar efectivamente fueran guerrilleros, saber cuál era su situación jurídica, de tal manera que la palabra confianza, que es el otro ingrediente vital en este tipo de negociaciones, también primara. Finalmente se acuerda la fecha del 16 de julio como el día en que iban a hacer entrega de sus armas y un día antes los agentes de inteligencia entran a la zona campamentaria, se coordina la ubicación de un helipuerto y finalmente son recogidos en 2 helicópteros del ejército para que se hicieran presentes en las instalaciones del cantón militar Pichincha, donde fueron recibidos por el señor presidente de la República y el alto mando militar. Señor general, usted habla de una palabra clave que es confianza. Quisiera preguntarle, usted como experto en estas operaciones militares, es evidente que el guerrillero confiaba en ustedes, pero ¿cómo hacer para que sus hombres, y en el caso específico de la institución castrense, es decir, del Ejército de Colombia, logre confiar en estos integrantes del ELN y que no se hubiese tratado, por ejemplo, de un engaño para luego capturarlos, bueno, secuestrarlos, como usualmente hace este grupo terrorista? Bueno, mire, esta desmovilización, si bien es cierto, es la desmovilización más grande que ha tenido el ELN en toda su historia, y normalmente hay coordinaciones con algunas personas de estas estructuras que manifiestan la intención de movilizarse. En algunas oportunidades son grupos muy pequeños, 2, 3, 5, a lo sumo 10, con grandes excepciones. En este caso, ya nosotros, por la misma experiencia de los agentes de inteligencia, por la misma experiencia del ejército y por un lenguaje común que si bien no está escrito ni acordado entre combatientes,
pues cuando una persona manifiesta que va a deponer las armas y de primera mano se asiste a una cita, pues ya se puede entender de manera clara que las intenciones son otras. Amén de que la situación de las organizaciones delictivas en la jurisdicción del suroccidente colombiano es muy diferente a otros años. Todas las estructuras delincuenciales y terroristas de la jurisdicción han sido afectadas en más de un 50%. Entonces era apenas previsible que esta actitud fuera sincera, como evidentemente sucedió. Señor general, teniendo en cuenta que esto era una infiltración, ¿la operación en algún momento estuvo en peligro? No, la verdad nunca estuvo en peligro, fue manejada muy profesionalmente por los agentes de inteligencia. El cabecilla de la estructura también fue supremamente respetuoso de los acuerdos que de manera que acordaron con los agentes de inteligencia. Nunca se presentó ningún inconveniente y la forma respetuosa con que se trataron las dos partes pues llevaron a final término la desmovilización. 3 hermanos que ingresaron hace 10 años bajo engaños y siendo menores de edad al grupo terrorista ELN hacen parte de los 30 desmovilizados que esa semana decidieron deponer las armas en Colombia. El periodista del programa La Noche, Jorge Adrián Orozco, logró hablar en exclusiva con ellos y nos presenta estos reveladores y humanos testimonios en la siguiente crónica. Pues yo creo que todo colombiano le tiene miedo a la muerte, ¿no? Ese temor es más latente en medio de la guerra, y en el caso de este hombre que decidió abandonar las filas de la organización terrorista ELN de Colombia, perduró toda una década. Yo me incorporé a el 23 de diciembre del 2004. Contrario a lo que sucede en muchos casos, el excombatiente conocido con el alias de Santiago no fue reclutado a la fuerza, según su propio testimonio entregado al programa La Noche. Pero solo tenía 14 años cuando ingresó a la agrupación criminal. Primero que todo uno pues toca hablar con, uno se da porque le gusta, quiere estar allá, quiere pertenecer a la organización y después uno se da cuenta de cómo realmente cómo es la organización, ¿sí? Alias Santiago dijo sentirse cansado de la guerra, pero también reconoció otros motivos que lo llevaron a él y otros 29 alzados en armas a reintegrarse a la vida civil. Una parte del cansancio, pero digo el cansancio de la guerra, la guerra cansa, ¿sí me entiende? La presión militar también tiene que ver mucho también. Aunque empuñó un fusil tanto tiempo en las selvas de Colombia, alias Santiago prefirió no hablar del posible número de víctimas que haya dejado su accionar delictivo o los combates en los que participó. Eso es una vaina muy difícil de uno saber, ¿sí me entiende? Porque tanto como el ejército viene a un choque y nosotros vamos a otro choque, entonces ahí es muy difícil de uno saber si pasó o no pasó. Aseguró no saber nada de un eventual proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, ni de la influencia que tendría la reinserción para el inicio de eventuales diálogos. Sin embargo, en alusión a las conversaciones que adelanta el gobierno con la organización terrorista de las FARC en Cuba, sí tiene algo claro. Yo creo que las guerrillas saben que por medio de las armas no vamos a lograr nada, ¿sí me entiende? Por medio de las armas, por medio de entre más muertes, más heridos, no vamos a lograr nada. Yo creo que las guerrillas en Colombia, más bien buscar la forma políticamente, ¿sí? Alias Andrés, de 26 años, y alias Martín, de 25, hermanos de alias Santiago, también integraban la compañía desmovilizada del ELN. La paz no se hace con armas, ¿sí? O sea, no podemos hablar de paz en medio del conflicto, para que me entiendas, ¿sí? Sabe que no es fácil, tampoco imposible, tomar la decisión de dejar las armas. Lo que cree es que esa opción debe ser autónoma por parte de los que ejercen el terrorismo. Es cada uno de nosotros, porque yo no te puedo decir véngase, vayas en sí, porque o sea, cada uno en su corazón lo dirá. Hoy, como una familia en la vida civil, ven la realidad de la guerra desde otra perspectiva. Le digo a todos los colombianos, los invito a que luchemos por la paz, ¿sí? Que desde sus hogares, como familia, comencemos a luchar por la paz y por un buen bienestar de toda la sociedad colombiana. Prometen cambiar el rumbo de sus vidas, dejando atrás el pasado manchado en sangre. Vamos a ver que todos somos colombianos y somos colombianos, de que si vamos a luchar por una paz, lo podemos hacer desde acá, sí, desde acá
no solamente, como te digo, por la vida armada, ¿sí? Uno sabe, yo creo que en este momento las FARC, el ELN, es consciente, ¿sí? Es consciente que por la vida armada nunca vamos a llegar a un diálogo, ¿sí? La entrega de 30 miembros del ELN, considerada en Colombia la segunda agrupación criminal después de las FARC, coincide con los acercamientos que esta organización adelanta con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para iniciar un posible proceso de paz.